Bienvenidos, esto es Cara a Cara. Hoy conversaremos con el asesor presidencial Rafael Mezquita, aquí en Cara a Cara. Señor Mezquita, ¿cuál es el punto de vista del gobierno acerca de lo que ocurrió con las reformas electorales? Vimos el veto presidencial hacia una de las 4 objeciones que puso el Tribunal Electoral. ¿Cuál sería su análisis acerca de lo que ocurrió, esa resistencia ciudadana a lo que se discutía en la Asamblea en torno a las reformas electorales? Buenos días, Atenógenes, y buenos días a tu directa y fina audiencia. Yo diría que, tal como lo dice el presidente de la República, hay una alta expectativa sobre un sector de la ciudadanía, diría yo, sobre estas reformas electorales. Y digo sobre un sector porque desafortunadamente o afortunadamente, como lo quieras ver, a un amplio sector de la mayoría de la ciudadanía está preocupada en cómo superar esta pandemia, en cómo regresar o devolver los empleos, en cómo aumentar sus ingresos y en cómo enfrentar la inflación que ya nos viene pegando poco a poco. Entonces, sí hay un alto interés por parte de un sector de la ciudadanía en estas reformas electorales. Creo que ha habido mucha distorsión o desinformación al respecto de las mismas. No nos olvidemos, Atenógenes, que somos un país democrático y que como país democrático ya hemos tenido 6 elecciones electorales entre el año 94 y el 2019, con alta participación ciudadana, con un sistema de conteo rápido que funciona el mismo día, da los resultados, con reconocimiento de los perdedores y del presidente en turno de los resultados de esas elecciones. En el 2004 se introdujeron reformas constitucionales que permitieron la libre postulación. 15 años después hubo un candidato de libre postulación, el señor Lombana, que recibe la mayor cantidad de votos como candidato presidencial, casi el 19%. Y lo curioso, y aquí quiero resaltar algo, el señor Lombana decide voluntariamente constituir un partido político y olvidarse de la libre postulación por una razón muy sencilla. La democracia se sustenta en los partidos políticos y a pesar de todas las fallas, a pesar de todos los problemas que tienen algunos políticos más que los partidos políticos son una figura de peso y contrapeso entre los órganos del Estado. Los partidos políticos hacen debates a lo interno de las instituciones y presentan posiciones de consenso al Ejecutivo, a diferencia de algunos iluminados como pudieran ser presidentes, imagínate tú, de una libre postulación que no tenga que responder a un colectivo político y que sea un presidente autoritario y que tome las decisiones, como ya conocemos en otros países de América Latina, que solo responden a sus intereses o a su propia visión. En consecuencia, hay fallas en los partidos políticos sin duda y hay la necesidad de mejorarlos. Y hay fallas en la elección de los candidatos a diputados, sobre todo dentro de los partidos políticos de algunos diputados, y el electorado tiene la libertad y tiene el momento para poder elegirlos, no elegirlos, reelegirlos o mandarlos para su casa cada 5 años. Y esa es la democracia. En consecuencia, yo siento que tenemos un momento en donde hay amplias discusiones democráticas al respecto de esto. Panamá ha dado cátedra mundial, diría yo, en materia de reformas a la legislación electoral. Ya desde hace muchos años el Tribunal Electoral viene haciendo estos ejercicios, mirando lo que sucedió bien, lo que sucedió mal en las elecciones pasadas y conformó una Comisión Nacional de Reformas Electorales que estuvieron durante un año, Atenógenes, con la participación de más de 30 personas representantes de organizaciones discutiendo cambios a la ley electoral. Se discutieron 303 artículos, oye esto, durante un año, 303 artículos con 30 representantes, algunos con derecho a voz, otros con derecho a voto, y ese paquete de reformas, no de las 300, pero ese paquete de las reformas con más de 300 artículos de la ley electoral, que yo te diría que es una ley que siempre ha concentrado mucho debate en el país, fue el que se le presentó a la Asamblea. O sea, destaco, primero, la democracia es un proceso que se va perfeccionando poco a poco.
La libre postulación es una realidad en nuestro país desde el año 2004. Un candidato de libre postulación, al darse cuenta que es el partido político el mejor instrumento para ir mejorando las decisiones de Estado y de los propios partidos, toma la decisión de constituir un partido político, y hay un proceso legitimizado en la sociedad panameña desde hace muchos años de ir mejorando poco a poco nuestra legislación electoral, y eso fue lo que sucedió este año. Ha habido diferencias, sin duda, entre el Ejecutivo y el Tribunal Electoral que podemos conversar y que es la materia de esta carta que mandó el presidente y del comunicado que mandó el Tribunal Electoral. Sí, exactamente. Quiero profundizar sobre eso porque en su momento el presidente de la República intervino y le dijo a la Asamblea, reúnanse con el Tribunal Electoral para que las reformas terminen siendo lo más provechoso para la democracia. ¿Qué ocurre después? Porque el Tribunal Electoral recomienda específicamente, hace 4 observaciones, pero de las 4 observaciones el presidente solamente objeta una sola. ¿Qué pasó allí? Yo te diría que hay una mezcla entre razones de carácter político y razones de carácter constitucional. En el primer caso, en el tema de la adjudicación de curules, ahí hay una razón de carácter constitucional. Y le explico sencillamente, el presidente solamente puede objetar aquellas cosas nuevas que se le introducen a alguna ley. Y la adjudicación de curules, conforme está expresado en el proyecto de ley presentado al Ejecutivo, es el mismo método de la adjudicación de curules que se utilizó en el año 2019, en las elecciones del año 2019. Y me explico. Y en consecuencia, el presidente no tenía el derecho de declarar el veto sobre este aspecto, porque es lo mismo establecido en la ley. El Tribunal Electoral le solicita al presidente que objete este proyecto porque, según el tribunal, la fórmula vigente de reparto de curules no se ajusta a la norma constitucional. Sin embargo, mira, lo curioso es que en el año 1993, cuando se aprobaron estas normas, desde el 93 se han celebrado 6 elecciones y jamás el Tribunal Electoral ha objetado el uso del método. Incluso en el 17, cuando el método se corrigió, porque el método ha sido lo mismo y se ha ido corrigiendo, el método de cociente, medio cociente y residuo. En el 17, cuando se corrigió el método, el Tribunal Electoral opinó sobre ese método que estaba de acuerdo porque era una base importante. No voy a entrar a explicar el tema del cociente, medio cociente y residuo, que eso es medio complicado, pero sí te quiero mencionar que con el método actual impide, ojo, a las listas mayoritarias de partidos políticos o de libre postulación que obtienen cociente optar por el medio cociente, y a su vez limita la adjudicación a una curul por residuo. Estas 2 restricciones permiten acceder a las curules, a las expresiones políticas minoritarias. Por ejemplo, si en el caso nuestro del PRD hubiera habido un método de votar en los circuitos plurinominales por los más votados, si la elección hubiera sido, o la escogencia o el escrutinio hubiera sido por los más votados, el PRD con ese método del más votado fácilmente hubiera podido lograr de 36 diputados que tiene hoy en día 45. Eso significa que el método actual, a pesar de sus fallas, garantiza a las minorías una participación en los curules de la Asamblea. Y de nuevo repito, el presidente no tenía la posibilidad de cambiarlo porque la ley está vigente y no se modificó ese artículo. El segundo tema es el tema de la paridad de género. Ahí viene una vieja lucha por parte de las mujeres de tener paridad en las postulaciones, tanto de hombres como mujeres en los diferentes partidos políticos. Hay una norma actual que ha sido modificada en forma, digamos, de manera formal, no de contenido, que le da a las secretarías del Frente Femenino o a la Secretaría de las Mujeres en los partidos políticos una materia, o que le permita a estas secretarías que sea la instancia que vele por el cumplimiento de la paridad de género. Hay todo un ordenamiento al respecto de esto. La Secretaría tiene que emitir un fallo o una opinión cuando no se consigue esa paridad en alguna de las circunscripciones. Hay un debate alrededor de esto. Se mantuvo la misma norma vigente en el 19 con algunos cambios de forma, y por eso el presidente de la República decidió no vetarla. Y finalmente, el tema del financiamiento de
de los candidatos de libre postulación versus los candidatos de los partidos políticos, antes de la norma o antes del cambio actual vigente, o del nuevo cambio, perdón, se destinaba el 3.5% de los recursos, eso es distribución del financiamiento político preelectoral entre partidos y candidatos, se limitaba al 3.5% de la totalidad de ese financiamiento a los candidatos de libre postulación. Con la reforma se aumenta, se duplica al 7%, del 3.5 pasó al 7%, los recursos para los candidatos de libre postulación. Y explico el por qué, nada más para que tengamos una idea, Atenógenes. En el año 2019, 2.000 ciudadanos buscaron la candidatura por la libre postulación, o sea, salieron a buscar firmas, salieron a moverse por todo el país, 2.000 ciudadanos a buscar candidaturas por la libre postulación. Sin embargo, 25.000 ciudadanos, 12.5 más veces, buscaron ser candidatos en las elecciones primarias de los partidos políticos. Eso significa que de todos los ciudadanos, de los 27.000 ciudadanos que fueron a buscar una candidatura, ya sea de libre postulación o de partidos políticos, el 93% lo hicieron por los partidos políticos y el 7% lo hicieron por libre postulación. Ahí es donde viene un poco la asociación del por qué el 7% del financiamiento electoral va a los candidatos de libre postulación y el resto del 93% a los candidatos de los partidos. Y hay otra diferencia. Los candidatos de libre postulación reciben los recursos directamente del Tribunal Electoral, mientras que los candidatos de los partidos políticos no reciben recursos del Tribunal Electoral. Los partidos políticos son los que reciben esos recursos y son los que hacen la distribución de los mismos entre algunos candidatos. Y normalmente a los candidatos no le dan ni un centavo. Los partidos lo que hacen son campañas nacionales para todos los candidatos y de esa manera arropan con estos recursos una campaña política para toda su oferta electoral. Entonces, hay una relación directa, pues, entre la cantidad de recursos asignados preelectorales para el financiamiento de los candidatos de libre postulación y la cantidad de personas que en el año 2019, que es el registro, buscaron esta candidatura. Es posible, Atenógenes, que en las elecciones del 2024 esta proporción cambie y es de esperarse en consecuencia que en las próximas generación de reformas electorales es posible que este 7% aumente a una cantidad superior, tal como estaba planteado en estos momentos, que el tribunal planteaba el 15 y los diputados lo mantuvieron o lo duplicaron del 3.5 al 7 por la razón que acabo de explicar. Y el último tema en donde sí hubo un veto, que a mí me parece que aquí hubo un exceso por parte de algunos diputados, fue el haber declarado sin ningún derecho una amnistía a todos aquellos ciudadanos que participaron en las elecciones del 2019 y que incumplieron en la presentación de sus informes sobre ingresos y egresos. O sea, tú tuviste un recurso público, tú tuviste un recurso privado, tú fuiste un candidato, tú tenías que presentar un informe de tus ingresos y de tus gastos. Muchos de ellos, un porcentaje importante de ellos, no lo presentaron y este anteproyecto de ley que aprobó la Asamblea le da una amnistía a estos ciudadanos. Esto no puede ser. La Asamblea tiene derecho a amnistía por delitos políticos y estos son delitos de carácter pecuniario y por eso el presidente de la República optó por vetar este único artículo del paquete de leyes o del paquete o de la ley presentada a su consideración, que fue la única pues que objetó y por eso no objetó las otras tres como te lo he explicado. Gracias, señor Mezquita. Ha tenido una muy buena explicación acerca de lo que ocurrió, las razones detrás de la objeción del presidente de la República y cuál es la perspectiva de cara a lo que ha sido el resto de las reformas electorales. Tenemos una pausa, ya regresamos aquí en Cara a Cara hoy con Rafael Mezquita, asesor presidencial. Continuamos Cara a Cara hoy conversando con el asesor presidencial Rafael Mezquita. Señor Mezquita, el punto central y neurálgico de la discusión de las reformas electorales giraba en torno a
lo que tenía que ver con los circuitos plurinominales. ¿Cuál debe ser el futuro o cuál será el futuro en esta materia ante el gran cuestionamiento que hubo al método actual de escogencia de los diputados en los circuitos plurinominales? Bueno, mira, esta ha sido una discusión eterna. Esto viene desde hace muchos años, el tema de la discusión de esta distribución de curules. No hay un consenso absoluto al respecto de esto. De hecho, para poder tener la oportunidad, por ejemplo, un ciudadano de San Miguelito que quisiera votar por un candidato de un partido, otro candidato de otro partido, otro candidato de otro partido, un voto cruzado total, él no tiene ese derecho ahora mismo, porque ese es un derecho inconstitucional, porque eso no le da lo que establece la ley y establece la Constitución, de darle una expresión a las minorías políticas dentro de la Asamblea. Pero usted estaría de acuerdo. ¿Qué piensa usted acerca del concepto actual que tenemos de circuito plurinominal? No, yo personalmente, de nuevo, yo no creo que por las conductas irregulares de algunos políticos, como lo he expresado, por algunas distorsiones que se han dado dentro de algunos políticos de la clase política, nosotros vayamos a atentar por un derecho importante que es el derecho de las minorías a ser representadas en un órgano como el órgano legislativo. Atenógenes, en todas las asambleas del mundo, las minorías tienen acceso a las asambleas cuando se dan este tipo de ajustes a la legislación electoral que le permite a las minorías acceder. Si no, estaríamos en manos exclusivamente de los grandes partidos políticos y no habría acceso de las minorías a las asambleas. Por eso, en el año 2004, entendiendo que hay una expresión importante de la ciudadanía que no quiere saber de los partidos políticos, y eso es una realidad. Por eso el reto de los partidos políticos por mejorarse. Se introdujo en la Constitución del 2004 la libre postulación. Eso no existía antes. Y eso significa que hubo un avance en el tema electoral desde el 2004 al permitir esta opción. Obviamente, Atenógenes, que el tema electoral, el tema de la democracia es un proceso de nunca acabar. Es un proceso que tiene que ajustarse a la realidad de los países. Nosotros tenemos que ir ajustándonos permanentemente conforme vaya pasando el tiempo. Y yo sí te digo que en función de los resultados electorales que tengamos en el 2004, esa realidad nos va a decir a nosotros, tendrá más sentido abrir mucho más a la libre postulación, tendrá sentido cambiar el tema de la distribución de los diputados en los circuitos plurinominales, que son 2-1. Hay 45 diputados electos por los circuitos, 45 diputados electos por los plurinominales y 26 diputados electos por los uninominales. Y como tú sabes, en los uninominales sí sale el más votado. Entonces, ¿qué habrá que hacer? Dividir todos los plurinominales y convertirlos en uninominales. Bueno, eso pudiera ser un método, pero eso tiene que discutirse en la comisión y eso tiene que llevarse a la asamblea. Así funciona la democracia. Nos guste o no nos guste, lo que yo quiero resaltar es que todo esto vendrá ajustándose conforme vayan pasando los tiempos electorales y conforme la sociedad vaya avanzando, vaya madurando en la conciencia que está funcionando o no funcionando el sistema actual. Tengo una pausa, señor Mezquita. Ya regresamos aquí en Cara a Cara, hoy con Rafael Mezquita, asesor presidencial. Continuamos aquí en Cara a Cara hoy con el asesor presidencial Rafael Mezquita, hablando acerca de las reformas electorales. Señor Mezquita, al principio de la conversación usted me decía que es un sector de la ciudadanía la que no está de acuerdo con las reformas electorales, pero en términos proporcionales hablamos que el 50% de la población panameña no está inscrita en partidos políticos, el otro 50% sí, siendo un código electoral y siendo unas reglas del juego electorales hechas para los inscritos en partidos políticos. Entonces, ¿dónde está esa representatividad para el ciudadano que no está inscrito en partido político? Yo, en este tema, yo siempre pienso que uno tiene que basarse en estadísticas, en datos duros. En las últimas elecciones, el candidato Lombana, que fue el candidato de libre postulación, recibió cerca del 18% de los votos. Olvidémonos
por un momentito del tema de inscritos y no inscritos en partidos políticos. Vayamos a una realidad mucho más científica, que es el voto ciudadano. Porque usted sabe bien, Atenógenes, que mucha gente se inscribe en los partidos políticos por otras razones distintas a la razón política electoral. Entonces, en las elecciones pasadas, este ciudadano lombana recibió el 18% de los votos totales. El resto, el 80%, 80 y pico por ciento, 82%, fueron votos que se le dieron a los candidatos de los partidos políticos. O sea, todavía los partidos políticos tienen en este país un peso específico importante. La ciudadanía cada día se va alejando de los políticos. Fíjate que hago la distinción entre los políticos y los partidos políticos. Obviamente que a la hora de ser electos, ellos van en una papeleta de un partido político, pero la ciudadanía tiene, yo te diría que una mayor aprehensión hacia algunos políticos que hacia los partidos políticos. En consecuencia, insisto en lo que planteé al principio, que la ciudadanía tiene el derecho constitucional y legal de pasarle la factura a aquellos políticos que no funcionan como debieran funcionar, aquellos políticos que tienen conductas sospechosas, aquellos políticos que en donde la gente puede ver que no están en buenos pasos. Y esa ciudadanía tiene ese derecho el día de las elecciones. Obviamente, estimado Tenojones, hay muchos políticos que hacen uso de una serie de instrumentos para mantener a la ciudadanía resuelta a través de mecanismos de oferta y demanda, de espacio, de nombramiento, de bolsas de comida, de lo que tú quieras. Pero el día de la elección, ese ciudadano está solo frente a la urna, no hay nadie que lo vea, él tiene la absoluta libertad por votar o no con quien lo ha mantenido, si tú quieres, durante los últimos 5 años. Y ahí es donde hay que apelar, ahí es donde tiene que apelar, yo diría que los medios de comunicación y los sectores más conscientes del país, para que ese ciudadano en el absoluto silencio de ese día de la elección tome su decisión a conciencia, elija a los que tienen el derecho a elegir, reelija a los que han hecho un buen trabajo y mande para su casa a los que no han hecho un buen trabajo. Pero eso es un derecho ciudadano que está establecido en la ley, pero que solo la conciencia del ciudadano el día de la elección lo va a llevar a él a tomar tal decisión. Entonces, Atenógenes, insisto, ese candidato Lombana, que recibió el 18% de los votos por la libre postulación, toma su decisión después que ya pasan las elecciones y dice: yo, para poder acceder al poder en la mejor forma que tengo, bajo las condiciones actuales, es a través de un partido político. Y ese candidato toma la decisión de ir a través de un partido político, porque el sistema está diseñado para que funcione con los partidos políticos, no solamente en Panamá, en todos los países del mundo. Los partidos políticos son los principales soportes de la democracia, con sus fallas, sus desventajas y con los problemas que hay que resolver y que hay que fortalecer. Son, en democracia, aquí y en todos lados del mundo, la mejor forma, la interlocución que existe entre el Estado y los ciudadanos es a través de los partidos políticos. Gracias, señor Mezquita, por acompañarnos. Rafael Mezquita, asesor presidencial, aquí en Cara a Cara. Será hasta la próxima.